Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a Sanamente. Como ustedes saben, estamos en temporada de especiales y hoy vamos a recordar algunas de nuestras conversaciones más memorables de la temporada. Vamos a partir con la conversación que tuvimos sobre el trastorno obsesivo-compulsivo junto a Eric Storch, investigador principal y líder de la iniciativa Latino, que es una iniciativa que mapea este trastorno particularmente en la población latina. También vamos a conocer este concepto de dismorfia corporal, comprender cómo nos podría afectar y si tal vez realmente lo tenemos. Y vamos a revivir la entrevista con Pablo Fuenzalida sobre sus recomendaciones que pueden ser muy prácticas y concretas para poder mejorar los entornos laborales, que sabemos son hoy uno de los lugares en los que más sufrimos. Eso y mucho más en este capítulo que ahora comienza. El trastorno obsesivo-compulsivo también es conocido como TOC y se caracteriza porque existe un patrón de pensamientos o miedos que no son deseados por las personas, obsesiones que provocan algunos comportamientos repetitivos en ellas, y pese a que cada día tiene más relevancia y que ahora podemos hablarlo de manera muy pública, no sé si ustedes recuerdan cuando el mismo presidente Gabriel Boric habló de este trastorno en plena campaña presidencial, aún así todavía queda mucho por avanzar. No existen cifras actualizadas sobre cuántas personas realmente viven con este tipo de trastorno, y para eso se está desarrollando un estudio dedicado a la población latina e hispanoamericana que se llama Latino. ¿Cómo podemos identificar algunos de estos factores que contribuyen al desarrollo de este trastorno? Hoy estamos con Eric Storch, investigador principal y líder de la iniciativa Latino. Gracias por estar aquí. Es un placer y un honor. Gracias. Antes de comenzar, estaba tratando de obtener algunas ideas de tu investigación y estoy realmente interesada. ¿Por qué necesitamos una iniciativa latina para estudiar este tipo de trastornos? ¿Somos especiales en términos del trastorno los latinos? Bueno, creo que podemos estar de acuerdo en que la cultura latina es increíblemente especial. Puede que no sea especial respecto a ser diferente con el TOC. En cambio, lo que creo que necesitamos es entender cómo surge el TOC al recopilar una muestra diversa de personas tanto de Europa como de América Latina, África y Asia. Y esta es una iniciativa importante, un paso importante en esa dirección. ¿Han encontrado algunas pistas o ideas en la genética que nos puedan ayudar a tratar de una manera diferente o mejor este tipo de trastornos u otros trastornos mentales para latinos? Sí, y esa es exactamente nuestra esperanza. Lo que hemos visto en diferentes trastornos, además del TOC, por ejemplo, el autismo, es que podemos comprender diferentes factores genéticos que pueden ayudar con el diagnóstico o pueden ayudar a guiar el tratamiento. También nos embarcamos y comenzamos a comprender que ciertos medicamentos pueden ser útiles para personas con cierta composición genética, pero el problema es que el 95% de nuestras muestras son individuos de ascendencia europea, por lo que este modelo que tenemos solo es predictivo para personas con ascendencia europea, a menos que hagamos algo diferente, que es, por ejemplo, observar personas de América Latina, África y Asia, para tener mejores modelos y entender quiénes desarrollan estos problemas y cómo podemos ayudarlos. ¿Y cómo funciona la cultura aquí? Porque ahora sabemos que genética y cultura están vinculadas y definitivamente tienen una relación que se influye mutuamente. Entonces, ¿cuál es la importancia de la cultura en el tratamiento de este tipo de trastornos? Es enorme, y eso es lo que creo que es tan hermoso sobre este proyecto. Somos patrocinadores de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos para el estudio genético conductivo, y vamos a hacer mucho más con este proyecto. Entonces, una de mis pasiones es esta idea de garantizar que todos tengan acceso a las intervenciones que sabemos que funcionan mejor. Pasé los últimos 20 años en los Estados Unidos trabajando exactamente en esta iniciativa, y si tienes TOC, puedes obtener la atención adecuada
en un periodo de tiempo relativamente corto, independientemente de cuánto dinero tengas en tu cuenta bancaria. Es como un sueño, ¿no? Es un sueño, pero si no sueñas en grande, nunca lo lograrás. Avanzamos mucho, no estamos ahí, pero hay mucho progreso. Hay mucho más por hacer en América Latina, en todos los países, en términos de reconocimiento, reducción del estigma y asegurarnos de que nuestros proveedores que estamos capacitando, que son brillantes y tienen un gran corazón, sepan exactamente qué intervenciones son efectivas para ayudar a aquellos con TOC. Ahora, ¿qué tipo de señales podemos identificar? Porque este es un trastorno que aparece cuando uno crece, cuando uno es mayor. Y eso es algo complicado porque la vida se vuelve además más difícil cada vez que envejecemos. La población latina, de hecho, en lugares como Estados Unidos, vive entornos muy estresantes. El estrés, por ejemplo, ayuda a desarrollar o desencadenar este tipo de trastorno. ¿Y cómo podemos saber si realmente estamos en una situación de este tipo que tenemos que mirar? Grandes puntos. Primero, lo sabes, el TOC tiende a responder durante la infancia, en alrededor de 50 a 60% de las personas. Con el tiempo empeora y lo peor es que se convierte en una curva como esta, si no haces nada. En segundo lugar, el estrés lo empeora. Por lo tanto, puede ser real en relación con lo que causa o en relación con lo mal que se vuelve con el tiempo. Y luego, en tercer lugar, la forma en que se presenta es realmente diferente. Creemos que hay 4 personajes principales de TOC, 2 de las que la gente sabe mucho, que son cosas como la contaminación, los gérmenes, la limpieza. En la pandemia esto debió generar un super pic. Totalmente. Y vimos que ese aumento para las personas que ya lo tienen empeoró aún más. Pero también vimos estas otras presentaciones. Así que 2 son muy comunes, pero de los que la gente no habla son estos pensamientos no deseados, molestos e intrusivos sobre cosas como podría matar a alguien, podría tocar inapropiadamente a alguien sexualmente, podría ofender a Dios e ir al infierno por cosas literalmente pequeñas que a Dios no podrían importarle menos. Pero este tipo de síntomas son realmente molestos y les suceden tanto a niños como a adultos. Y, a menudo, realmente tienen mucho estigma donde las personas se avergüenzan de ellos a pesar de que no quieren hacer nada de esto. Y son la última persona en el mundo que alguna vez haría una de estas cosas. ¿Y este trastorno está necesariamente relacionado con el trauma? Gran pregunta. Por lo general no, pero a veces puede ser. En mayor parte es algo que se desarrolla con el tiempo. Pensamos parcialmente debido a la genética, también pensamos por la forma en que funciona el cerebro. Si imaginas que el cerebro es casi como una placa de seguridad de un computador donde ciertos servicios se disparan demasiado fuerte. Esas son algunas de las explicaciones de por qué surge el TOC. ¿Y cómo puedes...? Algunas de las cosas que dijiste son un pensamiento típico de alguien con ansiedad. ¿Cómo sabemos si tenemos más bien un alto nivel de ansiedad o estamos en una condición de trastorno obsesivo compulsivo? Creo que hay 2 cosas que son ciencia para mí. Una es cuando realmente te molesta y te sucede mucho. Te molesta cuando sucede. La otra es que cause alguna forma de incapacidad. El otro día vi una madre que tenía miedo a estrangular a su hijo. No quería hacerlo y estaba muy molesta. Entonces, ella tiene esa angustia, pero también se mantiene alejada de su hijo y solo está cerca de él cuando tiene a su pareja presente. Entonces, esos son 2 signos, angustia e incapacidad, de que realmente necesita ir y ver a un proveedor de salud mental. ¿Y cómo tratamos este desorden? Esto es algo que sabemos, pero debemos hacerlo mejor para compartirlo en todo el mundo. Hay 2 tratamientos muy efectivos, tratamientos extremadamente efectivos. El tratamiento más efectivo que tenemos es un tipo de psicoterapia que llamamos terapia cognitiva del comportamiento, con exposición y prevención de respuesta. Un segundo tratamiento muy eficaz... Con esa terapia lo que aprendieron es cómo funciona. Así, en el fondo, pueden cortar el desarrollo en el
en medio de su desarrollo. Ayúdanos un poco a entender cómo es el tratamiento. Perfecto. Lo que amo de esta terapia es que es muy intuitiva. Si me hubieras entrevistado hace 20 años, tendría la cabeza llena de cabello, me vería menos como mi padre, pero habría estado muy nervioso. 20 años más adelante, llegué aquí. Realmente no sé lo que vamos a hacer, qué preguntas me harás, y no estoy nervioso en absoluto. ¿Por qué? Porque he hecho estas cosas una y otra vez. Para practicar. Es practicar enfrentar tus miedos sin escapar de ellos. Y conocer tus miedos primero. Conocer tus miedos, enfrentarlos, aprender que puedes hacerlo aunque no salga de manera perfecta. El mundo no se acabará. Mi familia me seguirá amando, aún tendré un empleo. Quizás a ti no te agrade mucho, pero esa es la corte para todo eso. Lo que queremos hacer con este tipo de tratamiento es que la gente entienda sus miedos, los confronte pero no involucrándose y evitando comportamientos de seguridad que los hagan sentir mejor muy rápidamente. Pero no en un largo periodo. ¿Y cuál es la segunda? La segunda incluye medicamentos. Ahora, el pro de los medicamentos que son los antidepresivos es que están bastante disponibles. En contra, es que a veces tienen efectos secundarios y por lo general no funcionan completamente. La gente todavía tiene algunos síntomas. En los casos más severos queremos hacer ambas cosas, pero en casos más moderados nos gustaría comenzar con una terapia. Pero el desafío con una terapia es que no está disponible como necesitamos en Chile u otros países de América Latina o los Estados Unidos también. ¿Este trastorno en población latina es más frecuente en hombres o en mujeres? Ocurre casi lo mismo en promedio, pero hay un par de momentos diferentes. Entonces, los hombres pueden recibirlo un poco antes, lo que puede ser porque ocurre con cosas como el autismo o el síndrome de Tourette. Pero las mujeres suelen ponerse al día más tarde, especialmente después del nacimiento de su primer hijo. Todo se resuelve. Alrededor del 6% de las madres primerizas desarrollan TOC. ¿Y cómo podemos separar el efecto de la pandemia en nuestra vida de la idea de estar preocupados por virus o microorganismos, por ejemplo? Creo que se remonta a ese tema de incapacidad y angustia. Entonces, creo que muchos de nosotros que usamos más desinfectante para manos o usamos una máscara en algunos casos. No, pero me refiero a que ahora realmente hay muchas personas que viven con esta situación. Creo que cuando se vuelve una incapacidad interponiéndose en nuestras vidas, ahí es cuando tienes que decir, esto es más que la pandemia. Yo siempre pienso en diferentes casos. He visto una persona exactamente como la describiste, donde usan alcohol gel y sus manos estaban secas y tenían pequeños cortes. Es el mejor ejemplo de sobrepasar el límite de un comportamiento normal. Muchas gracias por la conversación. Espero que encuentres nueva información que nos ayuden a sentirnos mejor. Somos una gran población, la población latina, así que mucha gente puede tener beneficios de tu investigación. Gracias por tenerme. Para los padres y madres en esta época que queremos hacerlo mejor de lo que fuimos criados nosotros, estamos todo el rato buscando herramientas y conversaciones con otros a través de redes sociales para saber cómo podríamos mejorar la manera en que criamos día a día. Es una tarea titánica y sin duda el encuentro con otros es una de las herramientas más importantes. Por eso decidimos hacer un círculo de crianza, un espacio protegido con una experta que nos permita despejar algunas de las dudas más habituales que tenemos los padres y madres en esta dura tarea que es criar a los niños. Bueno, me presento, mi nombre es Andrea Cardemil, soy psicóloga infantil, escritora, y desde que salí de la universidad el tema de la crianza me enamoró. Desde que supe que el desarrollo de los niños depende mucho de lo que los papás hacen, dije, yo me quiero dedicar a esto y poder transmitirle a los papás todo lo que yo vaya aprendiendo. Y la idea hoy es que conversemos
de los mitos en la crianza respetuosa, que hay muchos, ¿cierto? Uno de los más recurrentes es que la crianza respetuosa es permisiva, que a los niños no se les puede decir que no, ¿sí? Que no se les puede poner límites, que nos pueden llorar. No sé qué han visto de eso. Yo creo que la educación no tiene que ser permisiva, sino que uno está a cargo de darle los límites de lo que es deseable, no deseable, pero respetando también al niño en su espacio. Por ejemplo, si está jugando, si alguien me distrae de eso, me va a molestar. Entonces hay que ser respetuoso con el niño cuando está ocupado y de esa forma ir enseñándole que, por ejemplo, avisándole lo que va a pasar, que se le va a apagar la tele o que lo van a sacar del juego. Y ese tipo de actitudes con respecto a los niños te ayuda a poner límites. Pero si tú no pones límites, en mi experiencia con nuestros niños, ¿cómo los va a aprender? No va a entender que algo es peligroso, que el horno no se toca. Y poner límites no significa no ser respetuoso con el niño, al revés. Si tú tienes una actitud de darle importancia a las cosas que hace, debería haber una buena comunicación con él. Uh-huh. Para mí en particular, la crianza respetuosa, yo tengo 2 niños, se llevan por 1 año 10 meses. Ha sido muy complicado, porque yo vengo de una crianza que no es respetuosa, una crianza que la mamá te miraba y tú tenías que guardar silencio, o era al tiro el palmazo porque no estabas haciendo caso. Entonces, cuando tengo estos chicos que son Amparo y Gonzalo, que se llevan por muy poco, me ha costado la crianza respetuosa porque igual caigo en el no, por favor, así como histérica a veces. Pero lo he hecho, lo he intentado, le explico, pero cuesta, porque uno es de la crianza antigua. Entonces, uno trata, yo creo que uno como mamá, tienes que sanar primero, sacar todos tus patrones y empezar a hacerlo de a poco. Sí, yo creo que han dicho cosas súper importantes. Primero, entender por qué nos cuesta tanto. Hay varias razones, pero una de las razones principal es que lo que nosotros vivimos de niños, ¿ya? Nosotros lo archivamos, ¿ya? Literalmente en nuestro cerebro, para después saber cómo actuar, ¿cierto? Cuando somos papás. Entonces, cuando estamos con nuestro hijo y nuestro hijo está haciendo algo inadecuado, nos va a surgir como respuesta automática lo que nosotros vivimos de niños, lo que se nos dijo a nosotros. Entonces, para poder hacer algo distinto, uno no solamente tiene que informarse, sino que tiene que estar muy consciente de hacer como una pausa y decir, ok, decido actuar de manera distinta. Y eso al comienzo es muy difícil. Ahora, cuando uno lo va practicando, se va haciendo más fácil porque también se van reforzando como senderos distintos de respuesta. Está esa idea de que la crianza respetuosa es hablarle al niño como bonito, en chiquitito, pidiéndole como por favor. Está esta fantasía de que hay que ir donde el niño y decirle mi amor, por favor, ¿cierto? ¿Quieres ir a bañarte? Y el niño jugando, que está en lo suyo, ¿cierto? No. Cuando en verdad la crianza respetuosa, la esencia es tratar al niño con respeto y amor, entendiendo que no es un adulto, que es un niño cuyo cerebro está en desarrollo. Dejar de jugar implica controlar impulso, hacer una transición entre actividades, y eso a los niños les cuesta mucho. Entonces ahí viene lo que dices tú, lo anticipo, ¿cierto? Y le digo, en 5 minutos nos tenemos que ir a bañar. Eso significa que alcanzas a hacer una vuelta más con el tren y después nos vamos a bañar. Y cuando nuestro hijo nos dice no, porque a mí me dicen, pero Andrea, yo lo anticipo, igual me dice que no. Claro, la vamos a validar. Claro, tú quieres seguir jugando, pero es hora de irse a bañar. ¿Quién llega primero? Y voy a utilizar juego. Entonces, la crianza respetuosa no pasa porque el niño decide cuándo deja de jugar, ¿cierto? No pasa por pedirle las cosas por favor. O como rogarle, porque algunos rogarle, caen en eso. Sino que es eso, este es el límite, es hora de dejar de jugar, es hora de irse a bañar, pero ¿cómo voy a ayudar a este niño que está en desarrollo a ser exitoso en lo que le estoy pidiendo? Con respeto, y yo lo ayudo a regular su conducta. Lo que yo he sentido en crianza respetuosa, y a veces bromeo con mis amigas, oye, la crianza respetuosa es súper irrespetuosa con el adulto, porque en verdad estoy agotada por respetar tanto y yo quedo hecha pebre. Pero en el fondo lo que yo he tomado como crianza respetuosa es explicarlo todo, sin esta dictadura de porque yo lo digo, porque es así y punto, sino hay un porqué de todo. ¿Por qué nos vamos a ir a duchar? Porque en verdad
qué rico es irse dormido y estar como... Tú has notado, Álvaro, a mi hijo, que te duermes como calientito, te duermes mejor. Entonces él toma conciencia de muchas cosas a través de mucha explicación. Entonces al final la crianza respetuosa es para mí explicar y que haga una conciencia, aunque sea chiquitito, del porqué de cada actividad que tiene que hacer y cada comportamiento que se espera de él. El niño, por desarrollo, vive en el presente. El niño está jugando y está jugando. No es capaz de ver qué pasa si no me baño, porque para poder tener ese pensamiento yo tengo que ser capaz de pensar en el futuro y eso aparece después de los 6, la noción del tiempo. Entonces muchas veces yo ahí regulo mostrándole yo lo que va a ocurrir. Si nos demoramos un poquito más, no alcanzamos a leer los 2 cuentos. O si tú te bañas, te acuestas, ¿cierto?, más descansado, con una sensación rica. Ahora, a tu hijo le funciona el entender. Al 1, al 2, que tiene 2 años, que es más chico. Claro, pero ahí hay mucho de imitación, pero no sé qué vaya a pasar cuando crezca y él ya solo diga, no, yo no voy a hacer eso. Sí, pasa que también es importante ver que la crianza respetuosa también cae mucho en esto de la receta de que hay que hacer esto o esto otro, y también es importante poder mirar al niño y decir, bueno, a mi hijo le hace sentido la explicación, pero puede ser que al tuyo no. A no todos los niños le hacen sentido las razones. Entonces, de pronto tú le vas a decir, te vas a acostar con una sensación más rica y el niño te va a decir, le da igual. Sí. No me importa. Al tuyo sí. Entonces decir, bueno, con este niño que puede ser mi hijo mayor, las explicaciones me van muy bien. Y con el chiquito, no tanto, entonces yo tengo que dar opciones, ¿cierto? ¿Y cómo nos vamos a ir a bañar? ¿Cómo vamos a llegar al baño? En lo que es baño, bueno, los chiquillos a veces se bañan juntos porque también por cansancio, espalda, todo, los baños juntos. Agua. Y es como un juego. Hagamos un juego. ¿Qué juguetes van a llevar? Y el hecho de sacarlos después, ahí es terrible porque el juego hay que terminar. Son las transiciones. Sí. Pero eso es otro elemento muy importante, y es que los niños funcionan desde el principio del placer, no el deber. Entonces, cuando tú utilizas el juego y ya no es ir a bañarse porque yo lo digo, ¿cierto? Porque va a pasar algo malo, sino que ¿qué juguetes vas a llevar? El niño inmediatamente conecta contigo y coopera. Y alguien podría decir, pero Andrea, ¿cuál es la diferencia entre que se vaya a bañar como cooperando y se vaya a bañar porque sí, porque yo lo digo, y ¿cierto? Y por susto? Y eso tiene que ver con cómo el niño se va sintiendo. Cuando el niño se va a bañar por susto, porque yo le grité, porque yo lo amenacé, se activa el cortisol, se activa el estrés, y el niño siente que no está siendo capaz de hacer lo que se le pide. En cambio, cuando uno va en esta otra línea, es un cerebro que está mucho más tranquilo, y a la vez el niño, al cooperar, siente que es capaz. Entonces va aprendiendo, yo puedo transitar, yo soy exitoso en esto, yo puedo. Entonces esa es como la diferencia. Me pasa algo con la crianza respetuosa como mamá primeriza, porque yo tengo solo un hijo que es chiquitito todavía, es que hay mucha información, mucha. Sigo muchas cuentas por tratar de hacerlo bien y tener la mayor información posible para entregarle a él una buena educación, una buena crianza. Y muchas veces uno cae en leer mucho y no saber cómo actuar. Como por ejemplo el tema del no, o el de felicitar a los niños cuando hacen algo bien, cómo decirle que no a las cosas peligrosas. Y eso es un tema que para mí ha sido muy difícil porque como mi hijo es chico, no entiende, no le puedo explicar. Cuando está en peligro su vida, tengo que decirle no hagas eso, y no le puedo decir por qué no nomás. Y él lo vuelve a hacer. Entonces para mí ha sido muy difícil eso, porque me frustro que no me funcione la manera respetuosa, y al final termino haciendo la manera gritando. Claro, ves un reel, ves un video, y después dice, vi que funcionan las opciones. Claro. Entonces me voy a acercar donde mi hijo, le voy a dar 2 opciones como para que deje de hacer eso y mi hijo sigue haciéndolo igual. Y a veces uno se frustra mucho como mamá. Sí. Viene la frustración de por medio de que... y la culpa de gritar. Claro, ¿por qué hice eso? Bueno, yo creo que ahí uno, ojo, ¿qué cuenta sigo? Porque la sobreinformación genera mitos, ¿sí? Y muchas veces nos termina confundiendo.
Y lo otro, muy importante también, ver la edad de nuestro hijo. Yo sé que el tuyo tiene, recuérdame su edad, Simón. 1 año y medio. 1 año y medio. Entonces de repente uno escucha algo que sirve con niños de 6 y uno lo trata de aplicar con un niño de 1 año y medio, que solamente como para que tú sepas la parte que controla impulso, que le permite al niño dejar de hacer algo si tú le dices que no, que es la corteza prefrontal. Hay mayor activación y comienza un periodo de maduración más importante recién a los 2. Entonces, cuando tú le dices a un niño 1 año y medio, no hagas eso, lo más normal es que lo siga haciendo. Y con más ganas. Y con más ganas, porque todavía tampoco, porque como todavía no aprende lo que es un límite y sabe que tú te paras y que vas a ir detrás de él, se ríe, sale escapando, o lo sigue haciendo y lo hace y te mira. Entonces, obviamente uno dice, lo estoy haciendo pésimo, si no me hace caso ahora, que me queda para la adolescencia, cuando en verdad tu hijo se está comportando acorde a la edad. Está probando él sus límites. Está probando, está aprendiendo. Entonces, con niños tan chicos, si yo quiero que deje de hacer algo, lo redirijo, ¿cierto? Cambiándole el objeto, llevándolo a otro lugar, lo saco al juego. Pues te fijas, la regulación pasa casi 100% por ti. Entonces, cuando uno se mete a redes, que en Reel dura 1 minuto y medio, no siempre te alcanzan a decir, mira, para estas edades o de esta manera. Entonces uno agarra algo que cuesta a veces llevarlo como a la práctica y eso es muy, muy frustrante. Y muchas veces las estrategias que uno ve no funcionan, pero eso no significa que sean malas. Es que son estrategias y hay que verlas como una llave. A veces uno utiliza una estrategia, no funciona y uno utiliza otra. Por ejemplo, lo valido, yo sé, quiere seguir jugando, pero es hora de irse a bañar, no me funcionó, ocupo juego. Pero no siempre me va a funcionar la misma estrategia, no siempre es así. Así que, nuevamente, muchas gracias por estar aquí y compartir sus experiencias. Gracias a ti. Gracias a ti. Para muchas personas, verse en un espejo es una tarea terrible. Se miran al espejo y se ven monstruosamente. Les cuesta dialogar con la imagen que tienen de sí mismos. Esto podría ser un indicador de que padecemos de un trastorno que se llama dismorfia corporal. ¿Cómo podemos identificar que tenemos eso? ¿Y de qué manera podemos hacer que no sea un impedimento para desarrollarnos bien en sociedad? ¿Cómo podemos protegernos de este dolor? Claudia Cruzat, decana de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, nos explica de qué se trata y qué se puede hacer. El trastorno dismórfico corporal básicamente es una preocupación excesiva y obsesiva por la apariencia, y la persona como que exacerba ciertas partes de su cuerpo, que son ideas muchas veces incluso irracionales respecto de estos defectos corporales. Muchas veces estos pueden estar focalizados, no sé, en la nariz, en el estómago, en las extremidades. ¿Cómo uno podría a lo mejor alertar cuando una persona pudiera estar teniendo un trastorno dismórfico corporal? Por ejemplo, personas que permanentemente se dicen estoy o soy fea o feo, o parezco un monstruo, o me cargan mis orejas, y estar permanentemente mencionando ese tipo de frases, uno podría alertar de que probablemente podría estar en cierto riesgo de desarrollar un trastorno dismórfico corporal. No hay certeza respecto de la causa, probablemente es multifactorial, hay varios factores que están asociados, hay una serie de factores biológicos y también todas las variables socioculturales que tienen que ver con este ideal de belleza y este imperativo de ser delgado, de tener cierta apariencia que se asocia a ciertos estereotipos sociales. Muchas veces este trastorno se da en paralelo con otros trastornos de salud mental, por ejemplo, depresión, ansiedad, o síntomas ansiosos, síntomas también obsesivo-compulsivos. Son personas que además tienen conductas muy repetitivas, por ejemplo, mirarse permanentemente al espejo o estar comparándose permanentemente con otros. Si esto te empieza a generar ciertas restricciones en tu vida o en tu funcionamiento normal, sea laboral, social, escolar, eso empieza a ser entonces un problema y en ese minuto ya hay que consultar a un especialista. O sea, más allá del apoyo que uno pueda tener en su entorno, llámese familia, colegio, etcétera, es importante consultar a un especialista en temas de salud mental porque efectivamente ya está generando ciertas restricciones en la vida cotidiana o en el funcionamiento normal de una persona.
Hemos tenido ya distintas conversaciones sobre cómo podemos hacer que la relación con otros sea mejor y habitualmente la respuesta es: tenemos que valorarnos a nosotros mismos. Es una tarea que suena a una dificultad enorme, porque qué más complicado que decirse a uno mismo que se maltrata, que ya tiene que dejar de hacerlo y tiene que hacerlo mejor. Sin embargo, la autoestima es la piedra angular que nos permite destrabar muchos de los problemas que tenemos con otros y con nosotros. Veamos por qué en la siguiente cápsula. Cuando veas un edificio muy alto, recuerda que se sostiene gracias a que tiene una base fuerte y estable que mantiene toneladas y toneladas de concreto. Con la autoestima ocurre algo similar. Desde la infancia vamos formando cada piso de nuestro propio edificio. La valoración que tenemos de nosotros mismos la construimos a partir de cómo nos percibe y trata nuestro entorno. La familia, los profesores y amigos. Estudios indican que existe directa relación entre la autoestima y el hipocampo, la zona del cerebro encargada de la regulación de las emociones. Mientras más grande sea esta región, más fuerte será la conexión del circuito que, como el deporte, se pueden practicar y fortalecer con la repetición. Cuando tenemos una autoestima baja, tenemos una percepción más pesimista sobre nuestras capacidades y una base más inestable para enfrentarnos a los problemas del día a día. Reconocer en lo que eres bueno, aprender a decir que no y ser amable contigo mismo son grandes herramientas que te permitirán reforzar la base de una de las construcciones más importantes de tu vida, tu autoestima. Llega el momento de hacer una pausa en Sanamente, pero quédense con nosotros porque tenemos tanto que volver a mostrarles sobre lo mejor de la temporada 2023 que no se muevan. Ya que pasamos más de la mitad de nuestra vida en el mundo del trabajo, resulta que este espacio termina siendo clave para sentirnos más felices o más tristes, más miserables o más realizados. Y así lo hemos visto en distintos capítulos de Sanamente, donde hemos abordado el problema de la salud mental en el trabajo y cómo esta afecta a las personas y está siendo una causa muy importante en las licencias médicas. Pero ¿en qué se materializa y por qué aquí ocurren ciertas cosas como la discriminación, el acoso? ¿De qué manera esto impacta en el bienestar de las personas? Han sido algunos de los temas y cómo podríamos abordarlo desde el punto de vista de la política pública. Pero hoy vamos a hablar sobre algunas herramientas muy concretas que uno puede implementar en su espacio laboral y que definitivamente transforman ese espacio en uno mejor. Para hablar de esto y más, nos encontramos hoy con Pablo Fuensalida, socio fundador de Dinámicas Humanas, una consultora que justamente gestiona este asunto dentro de las empresas, quien nos va a hablar sobre algunas de estas ideas que podemos implementar en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, Pablo, por estar en Sanamente. Muchas gracias por la invitación, Paloma. Muchas gracias a todos por estar acá. Quisiera partir justamente así como 2 cucharadas y a la papa, porque estamos en un momento de una emergencia sanitaria de salud mental muy grande y por lo mismo las personas estamos necesitando herramientas cotidianas para ver si podemos sentirnos un poco mejor. Y en ese sentido, no solo los trabajadores de los equipos de trabajo, sino quienes dirigen esos equipos, nos encontramos en la misma perdición. Así que nos encantaría saber qué podemos hacer de forma muy específica y práctica dentro del trabajo para mejorar nuestra sensación de bienestar y nuestro clima laboral. Buenísimo, parto con eso, que todos somos personas en distintos roles en la organización. Y ese ya es un primer movimiento que es esencial, cuando nosotros podemos reconocer dentro de la organización que independiente de los roles, si somos líderes, somos jefes, somos colaboradores o en cuál lugar estemos de la organización, podemos relacionarnos primero como seres humanos, ya tenemos un punto ganado, porque esa relación es fundamental. Lo que ocurre en las empresas, justamente en el mundo de las relaciones organizacionales, es que lo primero que necesitamos instalar concretamente es la amabilidad en la relación. Y yo quiero decir, ¿qué significa la amabilidad en la relación? Es poder relacionarme con el otro en un tono amable. Mira lo que estoy diciendo, es tan concreto como el tono. Es decir, yo te puedo dar feedback, te puedo dar retroalimentación, puedo incluso inquirirte por una situación y lo puedo hacer igual en un tono amable. Ya, pero ahí tú estás diciendo algo que suena fácil, pero es complicadísimo, porque lo veíamos también, le hicimos una entrevista a Daniel Goleman y me decía, la sociedad no nos educa en la amabilidad. O sea, desde chiquitito
y en una sociedad como la chilena, que es tan dura con la infancia, la amabilidad no se enseña como un valor, ni tampoco en el colegio, ni tampoco en las casas. Entonces, ¿cómo de viejo adquirimos esa habilidad para implementarla en un mejor clima laboral? Buenísimo. Lo primero es que yo creo que quienes somos líderes de organizaciones tenemos que inspirar el aprendizaje de la gestión emocional. Porque efectivamente somos bastante analfabetos y no conocemos nuestro mundo de emociones. Entonces, cuando yo hablo de amabilidad, ¿de qué se trata eso? Y voy a dar cosas súper prácticas. Lo primero es que nosotros deberíamos tomar conciencia de nuestro tono al hablar. Entonces, es distinto si yo cambio mi tono, lo subo, lo bajo, que si yo te estoy hablando directo de manera seria. Entonces, si yo solo pusiera conciencia en el tono con que te hablo, ya estoy mandando señales que las decodifica tu sistema nervioso y que la hacen mucho mejor, sin saber nada de gestión emocional. Segundo, la respiración como un eje de trabajo personal. Y eso lo quiero decir, pareciera que estuviera hablando de algo que está fuera de las organizaciones. Sin embargo, nosotros estamos absolutamente convencidos que realmente tener una conciencia de cómo estoy respirando, por ejemplo, en esta conversación contigo, cómo estoy teniendo una reunión y cuál es mi manera de respirar, cambia en absoluto mi tono emocional. Y hay veces, yo soy periodista, estoy delante de la tele y he tenido momentos en que me toca hablar y se me aprieta la garganta, empiezo a hablar así como un poco más chillón y como tembloroso, ¿no? Y simplemente respirando 2 veces de forma profunda uno como que recupera el control de la voz. Pero eso, lo que tú estás diciendo, es justamente la magia que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Fíjate que hay 2 componentes en la gestión emocional que son absolutamente claves, y uno es la respiración y otro es la postura. Entonces, si yo estoy contigo y estoy sentado acá relajado y puedo moverme y estoy mirando a los ojos, en automático el solo hecho que te mire a los ojos y mi cuerpo esté relajado, a ti te va a generar mayor seguridad y tu cerebro va a decodificar eso mucho mejor que si yo estoy tenso y te estoy mirando absolutamente de otra manera. Y eso es gestionable, pero muy fácil. Ahora, hay una cosa, perdona, respecto de lo que estás diciendo. Muchas veces uno habla con otra persona en una situación difícil, donde estás teniendo una conversación complicada y la persona está así. Buen punto. Es que yo creo que no hemos hablado nunca de eso, entonces... Ya, pero súper buen punto. Mira, la neurociencia nos dice que cuando alguien está así, está cerrado. Por lo tanto, su capacidad de escucha está disminuida. Si yo estoy hablando con una persona que está así, lo primero que tengo que parar y en buena onda, y lo digo con este lenguaje, en buena onda, buscar que esa persona se suelte. No puedo seguir conversando algo porque voy a ser súper poco efectivo y no va a estar ocurriendo el proceso que queremos comunicarnos. Y si yo soy la persona que está con los brazos cruzados, en el fondo, para mí mismo, si yo estoy en ese momento y me doy cuenta que estoy con los brazos cruzados, el simple hecho de abrir los brazos, ¿me cambia en términos de mi posibilidad de disposición? Totalmente, 100%. Eso se llama interocepción. Interocepción es la forma en que nuestros músculos, nuestros huesos, nuestra forma corporal le da señales a nuestro cerebro para disponerlo de una manera distinta. Claro. Entonces te dice, cuando yo simplemente hago este acto y me pongo de esta manera, mi cerebro confía más. En automático, independiente de cómo tú te comportes. Y eso es una acción que yo puedo hacer directamente. Ahora, la tengo que hacer consciente, porque estoy entregándole una señal a mi cerebro y mi cerebro todavía está asustado, podría ser, o con poca confianza. Por lo tanto, el valor no es solo hacer el movimiento y abrirme, es sostenerlo y quedarme así un rato, porque yo tengo control de la situación de lo que va a pasar acá. Por lo tanto, si yo abro así, no me va a pasar nada negativo. Pero estoy dando y le estoy también mostrando a tu cuerpo, no se nos olvide que somos animales antes que seres humanos racionales, le estoy dando señales para que este espacio sea más confiable y más seguro. Súper importante. Y ahora sí, que perdona que te haya interrumpido. No, está perfecto. Es que estamos justamente hablando de esas conductas. Y lo que yo quisiera traer como una conducta, por ejemplo, tremendamente importante, más allá de estas conductas corporales, de respiración, de poder trabajar con eso, que las puedo hacer antes, después de una reunión, e incluso si tenemos mayor confianza entre todos, hacerlo en la reunión antes de partir, empresas más evolucionadas. Lo que sí podemos hacer es algo muy concreto, partir cada encuentro destinando los primeros 5 minutos a saber cómo viene cada uno. Y aquí hay que derribar un mito, porque el mito es que si yo te escucho y tú vienes con problemas, yo te los tengo que solucionar.
Y eso a veces en el mindset más interno lo tenemos. No, yo solo te estoy escuchando para saber cómo viene. Porque cuando yo puedo conocer cómo viene cada uno muy cortito, muy preciso, en automático los cuerpos se disponen de otra manera, porque no tengo que estar controlando una situación para que nadie se dé cuenta. A eso es lo que se le denomina el espacio de poder ser vulnerables, que no es estar llorando ni nada de eso, porque hay un malentendido con la vulnerabilidad. Pero te puede pasar. Por supuesto que te puede pasar. O sea, te lo digo porque como las mujeres tenemos siempre mucha vergüenza de llorar y en el trabajo, pero nos pasa mucho porque muchas veces nuestro llanto también tiene que ver como con mucha impotencia. Entonces está súper como, entre las mujeres como, oye, ojalá no te pongas a llorar, y la verdad es que es atroz además tener que aguantarse el llanto. Pero 100%, y ahí sí que se anuda la garganta y además empieza a tiritar la boca. No, es fatal. Pero fíjate que yo lo quiero poner más allá a las mujeres. Primero, yo creo que los hombres tenemos que aprender a relacionarnos con el llanto, como una cosa que es normal. Fíjate que el llanto en los seres humanos es un mecanismo de descarga biológica. Eso es. Entonces, todos los otros significados son excesos. Cuando yo estoy estresado, cuando yo estoy con exceso de algo, yo necesito descargarme. Por lo tanto, llorar como reír es tremendamente bueno. Una señora me decía, es como limpiar la cañería. Exactamente, y yo le quiero poner un nombre para que nos llevemos un nombre. Descargarse emocionalmente. Reír, llorar, hacer ejercicio, bailar, cantar, son todos mecanismos de descarga. Tú que eres hombre, yo no sé cuál es tu pasado, si quieres me lo cuentas, digamos, pero pucha que ha sido difícil para los hombres ser hombres, ¿no? El patriarcado, toda la carga que ha caído sobre los hombres les ha hecho pagar un precio muy alto, y lo vemos hoy día en los índices de depresión, de ansiedad y de suicidio masculino. Y desde ese punto de vista me encantaría saber si tú ves que los hombres con los que estás trabajando están empezando a darse cuenta que en realidad pueden ser de otra manera y tienen la oportunidad de descargarse emocionalmente, trabajarse emocionalmente, gestionar sus emociones. Yo creo que las generaciones nuevas de hombres vienen con ese chip ya cambiado y en general son más vulnerables, no tienen tema con sus emociones. Todavía estamos lejos de ser hábiles emocionalmente, creo que falta educación para eso desde la base. Y creo que los adultos hemos ido aprendiendo y ya vemos algunos que hemos explorado fuertemente eso. Sin embargo, todavía en nuestro cerebro nos cuesta diferenciar vulnerabilidad de debilidad, y creemos que si somos vulnerables somos débiles. Y yo creo que si los hombres pudiéramos conectarnos más con nuestros grados de sensibilidad, de vulnerabilidad, haríamos la vida más fácil a todo el mundo, no solo a los hombres, también a las mujeres, lo haríamos mejor en las empresas, etcétera. Pero necesitamos para eso comprender que la vulnerabilidad es algo clave, es esencial en los seres humanos. Creo que los hombres hay más masa crítica y creo que falta todavía un montón, sobre todo en los dominios y ámbitos como la empresa. Creo que todavía no se reconoce, no se da ese espacio. Porque además la jefatura es algo que habitualmente ha sido dado a los hombres que no muestran su debilidad, esta debilidad de la que estamos hablando, a hombres que se les premia mucho por ser muy directos. Hubo una época en los 90, tú probablemente estuviste en los 90, lo intuyo, en la que ser como mala onda era algo bueno cuando se era jefe. Entonces, qué difícil haber sido formado en ese momento, haber recibido premios por ser esa persona en los 90 y estar en el 2020 diciéndote como todo lo que aprendiste, ya no. Y en realidad es todo al revés. Entonces, me encantaría como avanzar un poco en dónde está el botón donde uno desaprende y adquiere nuevas habilidades. Mira, yo creo que primero para eso los hombres necesitamos ver cómo nos relacionamos con el tema del poder. Porque todo eso yo creo que está apuntando a qué es lo que te da poder en antaño y qué es lo que te da poder hoy día. Y yo creo que tenemos una relación que no nos hemos metido mucho a discutir y a reflexionar sobre el tema del poder. Todos los hombres y todas las mujeres y todo ser humano que quiera cambiar y realmente tenga el compromiso de cambiar, puede cambiar. Puede cambiar. Para eso, para mí, hay dos elementos que son fundamentales. Uno, tener un buen motivo por qué querer cambiar. Que habitualmente es una gran crisis. Claro, que muchas veces estamos motivados por crisis. Yo me desafío constantemente a reflexionar qué necesitamos los seres humanos para cambiar sin tener que pasar por una crisis. Y lo segundo es disciplina, pero disciplina, escúchame, disciplina, disciplina, disciplina. Porque todo lo que nos ha mostrado este último tiempo la neurociencia es que la manera en que nosotros somos es un hábito. Es decir, nosotros nos hemos habituado a ser como somos. Entonces, cuando nos transformamos, tenemos que cambiar el hábito a un hábito a ser de una manera distinta. Y ese tránsito
neurocientíficamente, nuestra fisiología está todo el rato pidiendo volver al ser anterior porque está adicto a ese ser anterior, a la química que tiene ese ser anterior. Totalmente. Oye, Pablo, se nos está acabando el tiempo, de hecho ya se nos acabó, pero un tip más, uno, para poder cerrar la entrevista y te invitamos otra vez más adelante. Yo diría, un tip fundamental, cuando vayas y te encuentres con una persona de tu organización, mírale a los ojos y antes de empezar con la tarea, pregúntale cómo estás, genuinamente. Te quiero agradecer por esta conversación. Hay tanto paño que cortar que de hecho te vamos a invitar más adelante para continuar con Feliz esto. De seguir acompañando en esto. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos. Bueno, y antes de irnos en este programa especial de Sanamente, queremos recomendarles, como siempre, una iniciativa, en este caso la Fundación En Mente, que busca entregar atención psicológica a personas que no pueden acceder a ella. Para quienes necesiten más información sobre esta iniciativa, los invitamos a buscarlos en @Fundación En Mente o escribiendo al WhatsApp 569-5309-3708. Junto con eso, queremos invitarlos. Hemos recibido muchos comentarios, correos, interacciones a veces en la calle con ustedes, en que nos dicen, ¿cuándo vuelve Sanamente? Volvemos muy pronto, pero nos importa saber cuáles son los temas y aquellos asuntos que más les preocupan, que quisieran ver con más frecuencia. Así que sigan teniendo esa iniciativa de interceptarnos para plantearnos qué Sanamente quieren ver de aquí en adelante, porque nosotros volvemos muy pronto en un siguiente capítulo. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.